Señoras, señores, buenas noches. Hoy es lunes 19 de mayo del año 2014, 89 programas en el año 1990 en el ciclo. Quiero comenzar el programa de hoy primero saludando a Rubén Darío Cuellar. Gracias, Rubén Darío. Gracias, Carlos. Buenas noches. Porque nos va a dar una mano aquí a entender el tema del mar. Pero comencemos con esta nota número 1 del presidente Evo Morales, que me sorprendió gratamente. Pone la nota, dale. Lamentamos que en el criterio de los expresidentes de Chile se pretenda desconocer y observar la competencia de una Corte Internacional en la cual se resuelvan las controversias entre Estados de manera pacífica. Esta situación ubicaría a Chile al margen del marco que rige el derecho internacional. Bolivia está plenamente segura de que el escenario legal para hacer prevalecer su derecho de retornar al Océano Pacífico con soberanía es la Corte Internacional de Justicia. La propia presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al excluir el tema marítimo de las negociaciones bilaterales e indicar que el tema será resuelto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha reconocido expresamente la plena validez de esta vía legal. Las declaraciones y reconocimientos que hizo el expresidente Ricardo Lagos al mencionar que Bolivia nació a la vida independiente con más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio y que solo el 10% de lo que ha perdido Bolivia está en poder de Chile. Ratifica con claridad el derecho que tiene Bolivia a retornar al mar con soberanía. Finalmente, debe quedar bien claro, para la demanda marítima boliviana, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia está sólidamente establecida y tenemos todos los argumentos para demostrarlo. Sí. Rubén, primero destacar que el presidente Morales lea una declaración en un tema tan espinoso. Así es. Independientemente si lee bien o mal, esos son detalles internos que uno los puede criticar, con toda la razón del mundo, pero el tema con Chile es demasiado espinoso como para que se largue con cualquier cosa. Así es. ¿Verdad? No podemos dejar ninguna frase suelta, ninguna idea elucubrada en ese momento. En esto hay que ser muy cuidadosos porque, como decía un viejo adagio, en los detalles está el peligro, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, creo que hace muy bien el presidente cuando se refiere a las recientes declaraciones de los expresidentes chilenos. ¿Salieron con un volapié los presidentes chilenos? Con un golpe bajo, salieron con una chicanería, se están ubicando al margen del derecho internacional, como dice el presidente. Para nada. Primero, la Corte Internacional de Justicia prevé esta actitud. Prevé. O sea, esta es una salida jurídica legal. En el reglamento de la Corte se habla de las excepciones preliminares. Ya. Así se califican estas cuestiones. ¿Cómo entender que te digan nosotros queremos desconocer la competencia, pero que se resuelva en el fallo final? ¿Cómo es eso? A ver, también está previsto en el Estatuto de la Corte. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa lo siguiente: la Corte tiene que garantizar para ambas partes las más amplias facultades para la defensa de sus posiciones. De acuerdo, sí. Una de las defensas que uno de los países puede alegar es que la Corte no tendría competencia para tratar ese tema. En todo caso, como dice el artículo 30 del Estatuto, es la Corte la que decide si tiene o no tiene competencia. Claro. Se declaran a sí mismos competentes o no. Así es. Pero si una de las partes, la parte demandada, alega, interpone una exposición, una excepción como esta, la Corte abre un proceso que paraliza el proceso. Es de previa sustanciación. Ajá, sí, paraliza el proceso de fondo. Antes de conocerlo el fondo tenés que definirla. Así es.
Entonces la Corte escucha los argumentos de quien dice que no tiene competencia y escucha los contraargumentos del demandante. Y después de eso falla. Y puede haber acuerdo, como dice el propio Estatuto de la Corte en el artículo 79, ¿no?, para que el pronunciamiento sobre la competencia o incompetencia se conozca con el fallo sobre la cuestión de fondo del asunto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo práctico. Colombia, Nicaragua. Nicaragua demanda a Colombia por un territorio marítimo y terrestre, valga la redundancia, y Colombia interpone excepciones. Desde el momento en que Colombia interpone excepciones, alegando que habían tratados bilaterales perfectamente consentidos y en plena vigencia. Casi en el caso nuestro. Claro, que delimitaban perfectamente, sí, ¿no? Y todo aquello, igual se abrió el periodo. El proceso de sustanciación de estas excepciones previas lleva en promedio, casi todos los países la plantean, Carlos, no es excepcional, lleva en promedio entre 2 y 3 años, ¿no? Y pasado 4 o 5 que puede dar el otro, en unos 8 o 9 años estaríamos... Entonces, después de 3 años, la Corte Internacional le dijo, ¿sabe qué? Tengo plena competencia para conocer esto, los argumentos colombianos no me inhiben de conocerlo, ¿no? Y sigamos con el fondo, y el fondo acabó con el fallo de la Corte Internacional dándole la razón a Nicaragua en una buena parte de lo demandado. Entonces, no deberíamos calificarlo esto ni como un acto de desesperación, ni como un acto extrajurídico, una chicanería. Es un procedimiento perfectamente previsto, que Bolivia, yo estoy seguro, por lo menos en la actuación de Eduardo Rodríguez Bercé, está prevista la posibilidad de que Chile interponga excepciones preliminares. Obviamente esto en lo político puede traer una serie de consecuencias. En lo político, Tuto Quiroga, en una, para mí, muy buena intervención el día de hoy en Unitel, en la mañana, decía, Chile está actuando con mucha inteligencia, en este caso, porque interpone la excepción y lo que busca es tiempo para convencer a Brasil, que tiene un miembro en la Corte, para convencer a Paraguay, para convencer a Perú de que así como se le está exigiendo a Chile, el día de mañana se irá por los otros territorios de los otros. Miramos de vivo, nadie lo había visto así, y a mí me parece que como salida no es nada mala, y que Tuto hace muy bien en adelantarse a esta situación, y lo advierte, pero de manera muy clara. Lo único que no me gustó fue que diga el mar que Chile nos robó, porque en realidad no nos robó. Chile nos invadió y se quedó con un espacio que luego lo consolida a través de la presión del ganador que nos hizo bolsa en una guerra. Claro. Y ¿no es cierto? En 1904. Exactamente. El término robó no es correcto cuando se habla de un tema como esto, ¿verdad? Podríamos hablar de un despojo forzoso. Un despojo forzoso, ¿no? Ahí sí. Yo creo que la posición chilena es un poquito más... ¿Pero crees que Tuto está perdido? No, para nada. En lo que coincido con Tuto, ganar tiempo. Claro, en lo que coincido con Tuto es que este es un recurso previsto en el Estatuto de la Corte, y que en los hechos implica ganancia de tiempo. No he conocido en la revisión que he hecho de los antecedentes de la Corte que en ningún caso de excepción previa se resuelva antes de los 2 años. O sea, si Chile, que tiene la obligación de interponer la excepción dentro de los 90 días desde que conoce la memoria boliviana, ¿no? Desde el 15 del mes pasado, ¿no? Tiene 90 días. ¿No crees que la va a interponer? Sí, tiene que interponerla, porque si no la interpone en ese plazo, igual en su alegato, al cabo de un año puede volver a interponer que la Corte no tiene competencia, pero como excepción previa tiene un plazo fatal de 90 días para hacerlo. Segundo, si uno analiza las declaraciones de la presidenta Bachelet ahora, ¿no? En estas últimas declaraciones la presidenta Bachelet
parte de una premisa, desmaritimizar las relaciones con Bolivia. Qué buen y término habla, ese, ¿no? me acuerdo de desgasificar las relaciones en su momento con Argentina. Bueno, habla de los 12 puntos, no de la agenda de 13 puntos, habla de 12 puntos, habla, ¿no? Entonces, hay una muy buena respuesta del presidente Morales que dice no. Sí. El tema marítimo va a seguir siendo maritimizada la relación. Está Así muy bien, es. Está don Evo perfecto. Morales ahí. Chile, yo creo que se da cuenta de que su posición ante no solamente los miembros de la Corte, sino ante el escenario internacional, es muy poco sostenible. Muy poco sostenible porque Chile no ha hecho una sola vez, ha hecho varias veces ofrecimientos oficiales para solucionar este problema. Chile reconoce que el cercenamiento territorial que se produjo después de la victoria de la guerra le ha impedido a Bolivia tener acceso soberano al Océano Pacífico. Perdón, te corto. Te voy a ir cortando para que la gente vaya entendiendo mejor. Fue entonces, constituyó un error que vos estás diciendo, en el concierto internacional Chile es poco sostenible su posición. Entonces constituye un error boliviano bilateralizar la relación con Chile cuando en la multilateral nos iba mejor. Sí, no, en la multilateral nos iba bien. Sí. A ver, hasta que veamos nosotros, claro, veámoslo el tiempo histórico. La reunión de la OEA en La Paz el año 79, la aprobación de la resolución, el mejor momento en un golpe de Estado, y nuestros cancilleres invitados tuvieron que salir protegidos por fuerzas militares y no sé qué cosas más, con salvoconductos y más. Pero ese es un momento, ¿no? Entonces, la resolución de la OEA se fue manteniendo, pero fue perdiendo vigencia y quedó en los puntos importantes. Es un tema de interés hemisférico permanente. Eso se ha sostenido. Eso es importante. ¿No? Acceso soberano y útil al Océano Pacífico. Aquí el tema soberanía ha sido desde siempre el gran escollo en la negociación bilateral con Chile. Pero en 1975 nosotros, con tal de llegar al mar, digo nosotros, el Estado boliviano casi que reconoce que podía cerrar los ojos. Reconoce, ¿no es cierto? El 75, en la llamada negociación de Charaña. Guillermo Gutiérrez, no, fue Willy Vargas Bacaflor. Luego de Alberto Viola. Claro. Ya, ok. Una vez conocemos la propuesta chilena, dice Chile, de acuerdo, estoy de acuerdo en darle una salida soberana y útil al Océano Pacífico a Bolivia, que se plasmaría en un corredor inmediatamente al sur de la línea de la Concordia, la frontera con el Perú, de 5 kilómetros de ancho, todo eso lo conoce, pero a cambio exijo compensación territorial. Exactamente. Viene la propuesta de nuestra Cancillería y se junta toda la inteligencia de Cancillería y dice, aquí vamos a enfrentar dos problemas. El primer problema es la enemistad permanente del Perú porque considera propios esos territorios. Además, Perú dijo, nosotros tenemos la llave de eso. Así ¿no? es, por el Tratado de Ancón del 29. Sí. ¿No? Además de eso, íbamos a echarnos por encima la cuestión, esa cláusula del Tratado del 29 establece que ninguno de los dos puede ceder los territorios que quedan en su dominio sin el consentimiento del otro. Bueno, entonces, llega a tanto que Perú dice todavía hasta hoy la provincia cautiva. La provincia cautiva de Tacna y Tarapacá. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, de Tarapacá ahora porque Tacna volvió ahí. Entonces, sabíamos que iba a ser muy difícil, cuando no imposible, que el Perú se aviniera a la propuesta chilena. Y en segundo lugar, que aún más difícil sería convencer a los bolivianos que para obtener la salida al mar teníamos que ceder una porción del territorio exactamente equivalente a la misma 5 cantidad. kilómetros sobre no sé cuánto. Y además que era más o menos, escójase donde quiere usted, más o menos así la propuso Chile, bueno, ¿no? Hoy en algún medio se habla de que Chile vería con mucho gusto parte del lago Titicaca. Claro, en ese momento la propuesta chilena quedó abierta, no dice este territorio, se dice territorios de equivalencia en tamaño al que les estoy siguiendo y en lugares donde nos pongamos de acuerdo que me interesa tenerlo. Eso dice en términos castizos. O sea, no necesariamente hablaban de una continuidad territorial. Ellos hablaban, podía ser un cerro acá, un pedazo más acá, pero si nos daban 1000 kilómetros cuadrados, nosotros entregar exactamente 1000 kilómetros cuadrados. Y la propuesta, obviamente, el que negocia y el que propone no engaña,
¿no? Estaba abierta, no había un lugar delimitado. A eso, a nuestras autoridades de ese momento se le ocurrió lo que se llamó la solución del medio camino. ¿Del medio? Del medio camino, ya. A medio camino. Don Willy Vargas Bacaflor fue a Santiago y les planteó, de acuerdo, el tema acá, tenemos estos inconvenientes y el tema acá es soberanía. Entonces, contraproponemos nosotros, como Bolivia, de que el territorio que nos cedan no nos cedan soberanamente, sino autonómicamente. Ya hablamos del tema autonomía, ¿no? Cosa, a cambio que no le tengamos que dar nada a ustedes. Pero por supuesto. Perú no se podría oponer porque no era soberanía boliviana. Podíamos hacer un acuerdo de libre tráfico. Como el planteado por Chile por 99 años. Así es, ¿no? Y no podemos compensar algo que no es nuestro. O sea, si te dan en propiedad, compensás. Si no te dan en propiedad. Como propuesta no era tonta tampoco. No era tonta, pero ese signo malhadado que tienen nuestras relaciones, yo la encuentro una propuesta inteligente. Don Willy Vargas cometió la torpeza, porque eso es una torpeza diplomática, de llegar a Chile y decirle, señor presidente Augusto Pinochet, esta es la propuesta de mi gobierno y requiero una respuesta inmediata, porque en 24 horas regreso a La Paz. ¿Cómo su respuesta? Obviamente un gobierno soberano le dijo, vaya a ser usted. Claro, un gobierno, un país soberano le dice, usted me está combinando, presión, usted que me viene a pedir, me viene a combinar. Y ahí fue la respuesta de Chile, váyase, yo no acepto ningún tipo de combinatoria, ¿no? Y lamentablemente esa negociación se cayó. Las negociaciones con la presidenta Bachelet, y antes de la presidenta Bachelet, con el presidente Ricardo Lagos, tuvieron que ver, ¿te acuerdas de Patillos, el puerto de Patillo, Palgasto? Y lo que se hablaba era de un enclave, es decir, un territorio que no esté unido geográficamente a Bolivia, donde Bolivia pueda poner su puerto, sus terminales de tenga que pasar por territorio chileno para llegar a su propio lugar. Y de acuerdo a los trascendidos, porque eran negociaciones reservadas, lo que faltaba ahí era la forma que se le iba a dar a ese enclave. Chile proponía autonomía por 99 años, nosotros decíamos soberanía, y además de eso, ¿cómo se iba a comunicar? Si íbamos a hacer acuerdos de libre tránsito, nuevos acuerdos, qué tipo de autoridad iba a controlar, todo eso, todas esas complejidades. ¿En qué quedaba el acuerdo marco de 1904? ¿En qué quedaba? ¿Quedaba ya sin efecto por este? No se toca. Nosotros eso sí hemos tenido mucho cuidado como país, no tocar en las negociaciones el Tratado de 1904, porque obviamente eso nos deslegitimaría en cualquier acción. Ningún tribunal internacional acepta que vos salgas a pedir algo si estás renunciando. Claro, conocer de un acuerdo que ha puesto los límites, además es de límites, amistad y Tratado de paz y amistad. Entonces, ningún tribunal se va a animar a suspender aquello porque hipotéticamente volveríamos a un estado de beligerancia o de preapronte, lo que sea. Entonces, es muy difícil llevar ahora, después de más de 100 años, 130 y tantos años de vigencia, un tratado. Por eso Bolivia nunca lo ha tocado, nunca ha fundado esta reclamación. ¿Qué es lo que ha hecho Bolivia? Ha ido, y le ha demostrado a la Corte en la memoria, de que Chile, no en una oportunidad, sino en varias oportunidades posteriores a 1948, a la vigencia del Tratado de Bogotá, nos ha hecho ofrecimientos oficiales para poner fin al asunto de la falta de acceso soberano de Bolivia al mar. Y lo que le demandamos a la Corte es eso, que la Corte nos diga y le diga a Chile, señores, ustedes tienen la obligación de terminar este acuerdo. De sentarse con Bolivia a discutir el cómo le van a... Ya no puede rehuir por más tiempo, ni dilatar por más tiempo esto. Usted se comprometió, usted termine de hacer esta negociación. ¿Cuánto oneroso va a ser para Bolivia lo que Chile pide en su momento? Son 5 pesos aparte, lo que sí le está diciendo. Y esa es una gran victoria para nosotros. ¿Por qué? ¿Pero crees que se lo va a lograr? Yo creo que sí. Independientemente del tiempo que pase. Y explícame, ¿por qué demora tanto la Corte en
Porque son procedimientos, a ver, la Corte pone en cada una de sus artículos tiene muchos sus cuidados. vocales, relatores, todas las cosas. Tiene todo un procedimiento y lo estudian mucho los asuntos, le dan muchas vueltas, porque la Corte no puede correr el riesgo de que sus fallos tengan alguna ambigüedad. Ambigüedades sí, pero muy bien fundadas en el derecho, como es en el caso de Chile y Perú. Perú, que es ambiguo, ¿no? Pero es ambiguo, aclara y muy fundado, porque ahí estaba Chile diciendo, bueno, ¿y qué pasa con esta primera parte del vértice? ¿De quién es ese pedacito? Tierra de nadie, que nos faltó algún abogado que dijo eso, que sea para Bolivia, lo que queda ahí en el triangulito, ¿no? Pero toman mucho tiempo para estudiar las causas, revisan antecedentes, ¿no? Y no nos olvidemos que la Corte no funciona solamente para este caso. Al mismo tiempo, está viendo muchos otros casos que están presentes en su agenda, ¿no? Y por lo tanto, como cualquier otro tribunal con acumulación de causas, si queremos llamarlo así, tiene muy poco tiempo, además del tiempo. ¿Son inapelables los fallos? El fallo definitivo de la Corte es inapelable. ¿Es de obligatorio cumplimiento o es moralmente exigible? En los hechos es de obligatorio cumplimiento, en la norma es de obligatorio cumplimiento. En los hechos, la Corte Internacional de Justicia no tiene todavía una capacidad coercitiva para exigir, como hace un juez. Si usted no cumple con mi fallo, yo lo voy a llevar preso, yo voy a hacer esto, le voy a rematar su casa, le voy a hacer... ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad coercitiva para hacerlo. La Corte, o sea, aquí es moralmente exigible. Sobre todo es moral. Ahora, en el derecho internacional, los fallos de la Corte son respetados. Son respetados porque el país que no respeta un fallo, ¿no? Esto es como el pactam sunt servanda, cumple tú primero que después yo cumpliré. Imaginémonos que un país, en este caso Chile, dejara de cumplir el fallo de la Corte, que le obligaría a la Argentina, llega un momento que porque así le interesa así es bueno para sus intereses, no desconocer el tratado del Beagle, o qué le pasa al Perú. Se complica mucho, no cumple esto y otro dice, bueno, a nosotros no, nos dijeron tal cosa que hagamos, la hicimos y ustedes no obedecen, nosotros cambiamos nuestro... Por eso yo creo, Carlos, que la posición que está adoptando, que habrían sugerido los expresidentes a la presidenta Bachelet, primero, no es una chicanería, es algo previsto. Segundo, está destinada a ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Primero, creo que van a impulsar una negociación o van a intentar interesar al gobierno del presidente Morales a avanzar rápidamente en una agenda bilateral para que, llegado el momento, el tema esté mucho más menos desmaritimizado, si vos querés, el tema de la relación. Segundo, lograr hacer conocer a los países interesados que tienen jueces, aunque se supone que esos jueces son absolutamente imparciales, ¿no? Las conveniencias o inconveniencias de un fallo nuevamente negativo a Chile, ¿no? Tercero, tratar de convencerlos de que el argumento de que este es un tema bilateral no es un argumento banal, que Chile siempre lo ha sostenido, que qué sé yo, ¿no? En definitiva es ganar de entre 2 a 3 años antes de verse en la obligación de entrar al fondo del asunto, ¿no? Alegatos ya, las memorias, la contramemoria, ¿no? Las dúplicas y las réplicas que se van dando, que van acortando los plazos. En algún momento eso se acaba y en algún momento la Corte falla. ¿Te pido un corte? Claro que sí. Dale.